dato del segundo trimestre de este 2022. Francisco Quintana, ING, mejor de lo esperado, suficiente como para que además la Fed tenga más recorrido de impactar al conjunto de la economía norteamericana, porque no se le frena. Sí, efectivamente, esto de nuevo refuerza la posición de la Reserva Federal, le da más espacio para actuar con la agresividad que considere necesario, porque sigue mostrando que es una economía resiliente, con mucha fuerza, con mucha inercia y que rebota con mucha facilidad, ¿no? También hoy teníamos los datos de vivienda, que eran mejor de lo esperado, sigue en contracción la venta de viviendas nuevas, pero la contracción ha sido bastante menor de lo esperado. Y lo único que va un poquito en contra son los índices de confianza en Estados Unidos, que sí han sido un poquito peor de lo esperado. Pero en general, los grandes indicadores, que son los indicadores de empleo, de actividad económica y de inflación, siguen creando un contexto adecuado para la Reserva Federal, favorable para que la Reserva Federal siga adelante con su programa de normalización, y debilita el argumento del que hablaba antes, que se está, digamos, que ha estado circulando un poco entre analistas en las últimas horas, de que podríamos estar cerca del momento del pico, del punto de inflexión en el que la Reserva Federal podría empezar a reducir la presión sobre la economía. Con una inflación que todavía está fuerte y una economía que aguanta las subidas de tipos, pues no hay motivos para la Reserva Federal para tener que adoptar una posición de mucha cautela. Y si faltaba un argumento más para dejarle más campo a la Reserva Federal, las peticiones de desempleo, el dato que hemos conocido, que estábamos esperando en esta mañana, el inicio de peticiones de empleo, se mueve al entorno de las 217.000, de las 220.000 esperadas, pero se queda en línea con lo que estaba esperando el mercado. Marian, ese dato de empleo en Estados Unidos, ese dato de crecimiento, de rebote muy fuerte en la economía norteamericana, ¿cómo lo analizáis desde Ambank? Bueno, lo primero yo le querría quitar un poquito de peso al dato de PIB. ¿Por qué? Porque es un dato que está con retrovisor, es decir, nos cuenta lo que ya ha pasado, no nos cuenta lo que va a ocurrir a partir de ahora, con lo cual en ese sentido nos dan algo más de visibilidad, datos más frescos, o porque lo son mensualmente, o las encuestas. Como tú antes muy bien decías, va a haber dos revisiones de este dato, es decir, de lo que ahora tengamos a lo que vamos a tener, y luego además, si el componente que lo explica mayoritariamente es el del tema del gasto público, pues lo que nos hace es poner más ojos, más hincapié en las próximas elecciones, por ver si de alguna manera esto va a tener tracción o vamos a encontrarnos, bueno, pues con que el tema del gasto público puede sufrir una reconsideración si la composición de las cámaras es diferente de la que ahora tenemos. Entonces, lo primero, eso ponerlo en contexto. Yo creo que los datos de actividad todavía en este punto vienen de alguna manera con mucha fuerza, con mucha inercia. En algunos casos todo lo más son mixtos, no nos han dado señales muy desastrosas, y lo que guía hoy por hoy a la Fed siguen siendo los precios, la inflación, digo a la Fed y digo en general al Banco Central Europeo. Entonces eso, quitarle un poquito de hierro, pensar en dos lecturas sucesivas, poner algo más de énfasis en el tema de las elecciones, pero indudablemente la Fed está claro que sigue teniendo margen como para poder caminar, y ya no solamente yo trasladaría el mensaje, no solamente hasta dónde podemos llegar en materia de tipos de interés, hasta dónde pueden ir las subidas, sino cuánto tiempo nos vamos a quedar en tipos altos, porque está el efecto por un lado, pero también el efecto de estabilidad de los tipos de interés en niveles altos, que como sabemos, como tiene un efecto retrasado en la economía, pues si los tipos se quedan el año que viene en el 4,5, 4,75, como estaba descontando el mercado hasta hace bien poco, pues lo cierto es que eso va a tener un efecto retrasado en el tiempo en la economía y se dejaría notar. Entonces, bueno, pues ponerlo un poquito ahí en balance y en perspectiva 2023. El dato continuo de las peticiones de desempleo sube de 1,39 millones a 1,43, pero aquí hay varios datos más que hay que añadir, Francisco Quintana. Uno de ellos, el deflactor avanzado del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, se esperaba que fuera un 5,3, ha sido un 4,1, venía de un 9,1 en el dato deflactado, y tenemos el PCE de prices, de precios en Estados Unidos, con más o menos el dato que se esperaba. El anterior era el 7,3, ese PCE de prices baja al 4,2, y el core, el avanzado,
está en el 4,5 que se esperaba. Es decir, por la vía de precios, más o menos como esperaba en ese dato deflactado, y ese dato deflactado del Producto Interior Bruto menor, en el 4,1 frente al 5,3, y un aumento de las peticiones por desempleo importante hasta el 1,43. ¿En qué cambia esos datos también la fotografía de la FED? ¿Modifica algo, sobre todo en el dato core del PCE? Bueno, va un poco en contra del dato que apenas comentábamos, del hecho de que la inflación está remitiendo, de hecho, da un argumento a los elementos menos agresivos de la Reserva Federal. A ver, en general, las economías están en un punto muy complicado en el que están, al mismo tiempo, algunas están acelerando mientras los bancos centrales las están frenando. La inflación está haciendo daño al consumo y a la inversión, pero al mismo tiempo venimos con un mercado laboral muy potente. Y el resultado es que tenemos un cuadro lleno de luces contradictorias, ¿no? Tenemos los datos positivos, el PIB, las ventas de vivienda, como decía antes, tenemos los datos negativos, como por ejemplo los PMIs también, que tampoco han sido particularmente buenos en Estados Unidos. Pero es una mezcla un poco complicada de leer. En cualquier caso, estos datos de inflación indican que está surtiendo efecto, que la inflación está respondiendo a las restricciones y que está cayendo con fuerza, ¿no? Con un dato subyacente ya por debajo del 5%, indica que vamos por el buen camino. Necesitaremos más datos, pero yo creo que la Reserva Federal para dar un volantazo, para cambiar de opinión, va a necesitar, y lo ha dicho en varias ocasiones Jerome Powell, va a necesitar una serie de datos continuadas, prolongada en el tiempo, una confirmación de que realmente se ha producido el cambio de tendencia, de que no ha sido una pequeña desaceleración de la inflación, un efecto temporal y que luego suba. Ha costado mucho llegar hasta aquí, se ha destruido mucha riqueza en los mercados financieros para conseguir controlar la inflación, y no va a ser porque haya un par de datos favorables que la Reserva Federal se dé la vuelta. Con los datos que tenemos encima de la mesa, a mí me sigue pareciendo razonable la visión que tenían los inversores en la encuesta de gestores del Bank of America hace un mes. Decían que esperaban que ese punto de inflexión en la Reserva Federal tuviera lugar en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Se apuntaba a febrero o marzo. Eso daría suficiente espacio a la Reserva Federal para tener una serie suficientemente larga de datos para entender si realmente se ha producido ese cambio de dinámica en la economía norteamericana. Entonces, favorables, pero datos positivos, el hecho de que la inflación está cayendo, pero prontísimo, muy pronto, para esperar ningún tipo de cambio en el posicionamiento de los bancos centrales. Marian, una última pregunta y ya te dejamos libre. ¿Cómo ves también de cara a los inversores el movimiento a medio plazo después de los datos que hemos conocido en los últimos 20 minutos? ¿Cambia algo la fotografía o se mantiene tal y como estaba porque esto estaba ya descontado? Coincido con Francisco, yo creo que todavía no cambia nada. Realmente, de momento, las cosas están saliendo en general, ya digo, dentro de que los datos muchas veces son mixtos, que no marcan una dirección única, pero todavía es muy pronto para cambiar de alguna forma la dirección que están siguiendo los bancos centrales, y particularmente en este 2022. Es decir, yo creo que hay que contar con que las subidas van a seguir siendo intensas en Estados Unidos y en Europa. 2023 podría ser otra historia, pero para eso tenemos que tener datos, mientras tanto. Así que muy atentos a los datos de la inflación, pero nosotros, con lo conocido a la fecha, la verdad es que no cambiaríamos ni un ápice esa percepción de que 2022 año de subidas intensas, 2023 de continuación, pero con subidas ya un poquito más reducidas en relación con el tema de que nos acercamos a esa tasa, pues ya superada la tasa neutral de equilibrio y estaríamos cerca de tasas máximas, y la gran duda está en ese mantenimiento, pero lo visto hasta ahora no cambia nada. Gracias, Marian. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. Gabriel Montalto, decías, estabas comentándonos por detrás, entre bambalinas, el dato de inflación es lo más destacado en este momento, junto con el movimiento del mercado, que la verdad es que le está gustando lo que está escuchando, tanto de Banco Central Europeo en el statement, como ese dato de Producto Interior Bruto, que es que ha sido, espectacular en una recuperación importante de la economía norteamericana. Gabriel, ¿cómo estás viendo esos dos puntos? Bueno, a ver, hay una cosa importante. El PIB ya estaba descontado que iba a ser bueno y
tenía que ser bueno, tenía que ser bueno. Tenemos elecciones intermedias y una de las políticas de Biden fue todo el tiempo: no entraremos en recesión. Fue la única forma de evitar la recesión técnica y para noviembre es fundamental. Además de estar descontado y pertenece al trimestre pasado. El tema de subsidios de desempleo todavía no baja tanto, pero para mí el dato más importante, pese a que no tenga la categoría máxima en puntaje para los mercados, fue efectivamente el índice de precios de los bienes y servicios incluidos en el PIB trimestral, que salió en el 4,1 y que poco eco se estaba haciendo de este dato. ¿Por qué? Porque este dato inferior significa efectivamente que tanto el precio en los bienes y los servicios ha caído. Y este es el indicador, o es uno de los indicadores más importantes para medir la inflación. Es por eso que no ha habido desplome de los mercados, ni desplome de los futuros americanos, ni nada de eso, porque realmente no obliga a la Fed a cambiar casi nada y simplemente mantenerse en la misma política por decir de que se están viendo a futuro todas las medidas para que baje la inflación. Ese es para mí el resumen más importante. Por otro, o sea que lo del PIB no me sorprende y aparte tenía Estados Unidos que evitar esa recesión y más con las elecciones intermedias en noviembre. Algo malísimo para la política allí y que no es un lujo que no se podían permitir bajo ningún concepto. Ahora vamos a ver la conferencia de prensa de Lagarde, aunque creo que ya por hoy el pescado está todo vendido con los datos que faltaban. El euro ahora empieza a recuperar nuevamente por encima de la paridad. Ahora hay orden. Euro debería subir. Los mercados, puede ser que todavía Standard & Poor's, falta todavía apertura de Estados Unidos con el tema de Meta ayer, Facebook, etcétera, se acomoden, algún retroceso, pero de cara a los próximos días creo que vamos a seguir en la senda alcista del mercado americano, eurodólar, libra, y seguir corrigiendo un poco más también el dólar yen. Así que de momento ha sido solamente un poco mantener la respiración, pero nada más. Ojo que el euro